Muy buenos días, hermanos. Les saludo a todos con la paz y el amor del Señor. Primeramente, me cabe el deber de darle gracias a Dios por darme la oportunidad de ser el portador de su palabra en esta mañana, de ser el encargado de llevar ese mensaje que tanto necesitan nuestras almas, nuestras vidas, en un momento que es complicado, que es complejo, en el que no podemos reunirnos como teníamos acostumbrado, pero en el que por medio de estas redes podemos acercarnos un poco a lo que hacíamos, entonar unas bellas alabanzas, escuchar mensajes como el que Dios quiere entregarte este domingo, como nos ha venido entregando ya hace varias semanas, hace un par de meses ya, debido a que no podemos congregarnos, pero sí existe esta fórmula y estas herramientas que Dios nos ha entregado para que podamos utilizarlas de buena forma, y es lo que esperamos hacer, amén, y lo que estamos tratando de hacer semana a semana, y ahora los jueves y los domingos. Así que agradecido de Dios por darme la oportunidad de ser el portador de su palabra, por darme la oportunidad de estar trabajando a pesar de que no podemos congregarnos, pero sí seguimos trabajando en la obra del Señor para que esto no caiga, para que esto no se ponga en pausa, sino que de alguna forma podamos seguir avanzando. Amén. Y justamente de eso nos quiere hablar el Señor en esta mañana, de, de, de darnos ese tiempo que Dios necesita, de darnos ese momento que nuestras almas necesitan para poder seguir creciendo, a pesar de que la pandemia no nos deje salir de nuestros hogares, a pesar de los problemas y las dificultades que se nos han presentado. Dios tiene siempre algo, siempre hay que rescatar algo positivo de estas cosas, y de eso Dios nos quiere hablar en esta mañana, amén. Así que le voy a pedir que busquen su Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, amén. Va a buscar el libro de Eclesiastés, está en los profetas, o sea, en los libros poéticos después de Salmos y Proverbios, ahí está Eclesiastés. Así que usted va a buscar en el capítulo 3 y me va a acompañar. Pero antes vamos a pasar a orar para que Dios bendiga lo que va a salir de mis labios, para que Dios bendiga esta palabra, amén. Así que le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de estar en esta hora congregados, reunidos, Padre amado, para poder alabarte, para poder bendecirte, Señor, y para poder, Señor amado, leer una porción de tu palabra, para poder aprender un poco más de ella, Padre Santo, para poder, Señor amado, llenar nuestros corazones de esa palabra necesaria, Padre amado, de esta manera diferente, de esta manera en la que estamos congregados, sí, pero cada uno en su hogar, pero sí unidos en el mismo espíritu, Señor. Te pido, Padre amado, que tú bendigas, Padre amado, esta palabra, que tú bendigas, Señor amado, este instrumento, Padre amado, que no es digno de ser llamado tu Hijo, pero sí, Padre amado, me dispongo a tus manos para que tú hagas como quieras, Señor. Bendice, Señor, esta palabra, y bendice, Señor, a cada uno de aquellos que lo escuche por misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si encontró esa palabra, recuerde, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, vamos a pasar a dar lectura en el primer versículo. Vamos a leer solamente ese versículo y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Antes de comenzar a leer esta palabra, yo decía que estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo algo que no nos había tocado vivir, que a nuestros padres no les había tocado vivir, ni a nuestros abuelos, que es tener que estar encerrados no casi, sino que de manera obligada ahora, debido a que un virus se expandió por el mundo. Tiene mucho que ver con la globalización. Quizás hace muchos años no se iba a dar de esta forma porque no existía la conexión de vuelos, de barcos, sobre todo de vuelos que existen ahora. Y se dio en nuestra época, en una época en la que estamos acostumbrados a la inmediatez, en una época en la que estamos acostumbrados
a tener todo al instante, algo nos tuvo que pausar ese ritmo que llevábamos, ese ritmo tan acelerado que lleva el mundo. Algo repentino vino y cambió todo de repente, cambió todo de pronto, y hoy nos vemos en un contexto totalmente diferente, encerrados en nuestras casas muchos, los que tenemos la posibilidad de trabajar desde nuestros hogares, hacerlo así, los que no han tenido que salir, pero tomando muchos resguardos, tener que salir con mascarilla, tener que salir con guantes, con alcohol gel, lavándose las manos a cada rato, teniendo los cuidados cuando regresamos a nuestros hogares para no contagiar si es que llegamos a contagiarnos en el camino. En realidad es una situación muy complicada, una situación difícil. En Chile, según el reporte previo a este día domingo, habían cerca de 40.000 contagiados. 40.000 contagiados, uno de los países con más contagiados, a pesar de que la tasa de mortalidad no es tan alta como se ha visto en otros lados, aunque esas son las cifras oficiales y se han salido distintas denuncias, como el Hospital San José, por ejemplo, en el que se dice de que se están ocultando, de que ya no hay disponibilidad, de que la cantidad de muertos ha aumentado considerablemente, pero las cifras oficiales siguen siendo bajas por ahora. Asimismo, esto ha afectado a mucha gente. También leía por las noticias que 238.000 cartas de despido se han entregado hasta la fecha, una cantidad terrible, porque hay mucha gente que está quedando cesante, porque hay mucha gente que está en sus casas y se ha tenido que acoger a la ley de protección del empleo, mucha gente que está ganando mucho menos de lo que ganaba normalmente, gente que está, algunos siguen trabajando pero con la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, otros, gracias a Dios, como yo puedo decir que he tenido la bendición de parte de Dios de que todavía mi trabajo no se ha visto alterado, más allá de trabajar desde la casa en tema de remuneraciones y eso no ha sufrido ningún cambio, pero hay gente que está muy complicada, hay gente que trabaja de manera independiente y ahora no puede abrir sus locales porque hay cuarentena o no puede hacer lo que hacía normalmente porque está penado, porque la cuarentena ahora es obligatoria en la mayoría de Santiago, en la provincia de Santiago entera y en algunas comunas aledañas, aparte de algunas comunas en regiones también. Entonces la cosa es compleja, hay mucha gente que sufre colapsos mentales, que depresión, que ansiedad, y hay otra gente que se enferma de otras cosas y va a los hospitales y los hospitales están colapsados por el tema del coronavirus y lamentablemente la situación ha cambiado mucho y tenemos que o adaptarnos o pedirle a Dios misericordia simplemente y tratar de tener paciencia, tratar de tener un poco de entereza para sobrellevar este momento que estamos viviendo, amén. Pero yo pienso y creo en la palabra de Dios, amén. Yo creo que Dios tiene algo poderoso para cada uno de nosotros y también creo de que Dios está protegiendo a su pueblo, amén. Pero cuando su pueblo es prudente, porque hemos visto situaciones en las que salió en la televisión donde pastores o pseudos pastores han instado a sus congregaciones a reunirse ante cualquier recomendación, ante cualquier dictamen legal. Están reunidos de todas formas y no han hecho más que dejar mal al pueblo de Dios, amén. Así que agradezco a Dios que nosotros podamos hacerlo de esta manera diferente, que nosotros podamos alabar al Señor de esta forma. Y me aferro a lo que dice el Salmo 91, capítulo 91, versos 10 y 11, que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ni plaga tocará tu morada. Tú que estás en tu casa en esta hora, aférrate a esa palabra de Dios, porque las promesas de Dios son para cumplirse.
Y si dice que no tocará plaga tu morada, eso no pasará, amén. Solo tienes que acercarte a Dios, solo tienes que velar por aquello que Dios quiere entregar a tu vida, amén. Que hay algo que Dios quiere entregar a tu vida en esta hora y tú tienes que aferrarte a ello y recibirlo. Es momento de ser prudentes, es momento de a pesar de que la desesperación a veces nos atrapa, de ser ejemplo, amén. Es momento de ser guías para aquellos que están abatidos, amén, de poder darle una esperanza a aquellos que están sufriendo con toda esta situación. Y aunque a nosotros nos esté tocando algo difícil, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y tenemos la misión de entregar ese mensaje al pueblo, entregar ese mensaje al mundo, amén. Y como dice Isaías 26:20, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Es hora de entrar en nuestros aposentos, de cerrar nuestras puertas. Y aunque eso estaba contextualizado en algo totalmente diferente a lo que vivimos ahora, es una palabra que hoy nos sirve. Es hora de ser prudentes, es hora de guardarnos un poco y de entregar el mensaje de otra manera. Tenemos que innovar un poco dentro de la herramienta que Dios nos ha entregado, amén. Hay que aferrarse a la promesa de Dios, como lo hizo un gran varón del que quiero hablar en esta mañana, como lo hizo José. José, estoy hablando del José, el hijo de Jacob. Aquel José se aferró a una promesa. Cuando avanzó el tiempo, mucho tiempo, él pudo ver la recompensa, él pudo ver lo que Dios tenía para entregarle a su Dios. Amén. Pero es hora de que nosotros seamos pacientes. Es hora de que nosotros esperemos el tiempo de Dios, como leíamos en el libro de Eclesiastés. Es hora de que nosotros entendamos de que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Amén. Así que quiero que leamos todos juntos el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 37 y vamos a ver cómo los hermanos de José llegaron a odiar de tal manera a su hermano que lo vendieron como un esclavo. Yo creo que muchos conocen esta palabra, pero quiero que me escuche, quiero que se concentre en lo que estamos hablando para que Dios pueda hablarle a su vida. ¿Amén? Vamos a leer en el capítulo 37 de Génesis, en el versículo 3. Dice: y amaba Israel a José, Israel Jacob, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí está lo que decíamos recién de los hermanos que llegaron a odiar a José. Versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Que el Señor bendiga lo que hemos leído, amén. Leíamos cómo José se ganaba el repudio de sus hermanos. Santo y maravilloso es el Señor. Cómo José se ganó el desprecio de los que eran sus hermanos, simplemente por haber soñado, por haber tenido dos sueños, y los dos referentes a lo mismo, que se iban a inclinar ante él.
que él iba a ser sobre los demás. Pero no era algo que él quisiera o que deseara, sino que simplemente algo que Dios le había entregado. Que el Señor nos bendiga. Todos sabemos lo que pasó después. La envidia de estos 10 hermanos, porque Benjamín aún era más pequeño que José. Los 10 hermanos mayores pudo más que el lazo afectivo que pudo haber entre ellos, y José fue vendido a los madianitas, los que más tarde llegaron hasta Potifar, que era oficial y capitán de la guardia del faraón, y lo vendieron a él. Amén. Y así es como José llega a Egipto, así es como José llega a estar en la casa del faraón. Que el Señor les bendiga. Hay veces que pareciera que todo se derrumba en nuestra vida. Hay veces que pareciera que todo se acaba, que no hay ninguna esperanza para nosotros, que nuestros sueños se ven truncados por algún motivo que nos supera, por alguna cosa que sucedió y que no estaba al alcance de nuestras manos, como puede estar pasando ahora con gente que quizás tenía proyecciones para este año, que tenía proyectos en lo económico y que se vieron frenados simplemente porque llegó una pandemia y porque no se puede hacer nada al respecto más que cuidarse, más que cerrar, más que encerrarnos en nuestras casas. Que el Señor nos bendiga. Eso complicó a muchos ahora y tiene afectado a muchos. Otros están asustados, otros han visto problemas de salud y la cosa se complica. Y a José en ese momento se le complicó porque él era el favorito de su padre le había mandado a hacer una túnica de colores que lo diferenciaba del resto, pero de repente algo cambió, de repente se había visto como esclavo de Potifar, como en una tierra lejana, en un idioma que no conocía, en una cultura que no conocía. Y todo lo que quizá él proyectaba para su vida se había derrumbado. Y ese sueño que Dios le había entregado, esos 2 sueños que Dios le habían entregado, de repente se veían desvanecidos porque ni siquiera estaba cerca de sus hermanos como para que ellos se inclinaran a él. Todo había cambiado para él. Pero dentro de lo difícil que puede ser la situación, a una situación que no estamos acostumbrados, algo que cambió repentinamente en nuestras vidas, es momento de invertir de buena forma nuestro tiempo, y es como lo hizo José, y como dice el libro de Efesios en el capítulo 5, versos 15 y 16. Verso 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor nos bendiga. Cuando José fue vendido tenía apenas 17 años. Seguramente inmaduro, como lo es la gente a los 17 años, como lo fuimos todos a los 17 años, algunos mucho más grandes, seguimos siendo inmaduros. Pero más allá de la angustia, de la tristeza por haber sido desechado por sus hermanos y de la desesperación que debe haber significado ser vendido a gente extraña, la esencia de José no cambió. Él no claudicó en lo que Dios le había entregado. A pesar de lo malo que había pasado, él se aferró a la promesa de Dios. Él se aferró a la revelación de Dios. Él se aferró a lo que Dios había puesto en sus manos, y eso más adelante lo llevará a ser un gran hombre. Pero vamos por paso. En Romanos capítulo 8, verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No te afanes por lo que está pasando hoy.
No te eches a un pozo por lo que está pasando hoy, porque esta aflicción, dice la palabra de Dios, no significa nada ante la gloria que vamos a vivir cuando estemos gozando con Él en el paraíso. Esto no es nada comparado con lo que Dios tiene en entregarte a tu vida. Esto no es nada comparado con lo que Dios quiere hacer por ti. Nada. Esto es un pellizco al lado de aquello que vamos a vivir cuando estemos gozándonos en el reino de Dios. ¿Y sabes qué? José aprovechó su tiempo. Él supo ganarse la confianza de su patrón, no se alejó de la mano de Dios y se ganó la confianza de Potifar y llegó a ser una persona importante dentro de la casa de Potifar. Hasta que la mujer, la esposa de Potifar, vio a José que quizá era un hombre guapo, un hombre atractivo, inteligente. Quiso acostarse con él, pero José era un hombre de Dios y lo rechazó. Y significó que ella lo acusara injustamente de querer acosarla, de querer él acostarse con ella cuando había sido al revés. Pero lamentablemente iban a creer a ella. Y así fue. Y José fue encarcelado. Injustamente, segunda vez que a José le pasaba algo tan terrible. Después de haber sido vendido por sus hermanos, ahora le tocaba ir a la cárcel, le tocaba llegar al lugar donde estaban los delincuentes simplemente por haber rechazado a esa mujer. Que el Señor le bendiga. A veces no entendemos por qué se pasan las cosas. A veces no entendemos por qué la prueba es tan dura, por qué la prueba es tan difícil. A veces no sabemos comprender los misterios de Dios. Parecía que a José nada le resultaba, tal como nos sentimos nosotros cuando ya se nos agotan las fuerzas, cuando las luces de esperanza que teníamos se acaban, como cuando el médico da ese diagnóstico final y ya vemos que humanamente no hay ninguna esperanza, cuando el banco te da el último plazo y ya no te queda de dónde sacar más plata, cuando te entregan la carta de despido y ya no saben qué más hacer. Pero debemos entender que los tiempos de Dios no son los nuestros. Y que la promesa que Él puso en ti tarde o temprano se va a cumplir. Solo debemos esperar un momento más. Un minuto más. Un minuto de Dios. Eso que no comprendemos ahora, pero que algún día vamos a llegar a entender. Eso que preparó Dios a tu vida va a llegar en algún momento. Hoy solo te está formando para que cuando lo recibas estés preparado. Pero no podemos dormirnos en los laureles. No podemos nosotros desfallecer en el camino porque vamos a llegar no listos para cuando Dios nos necesite. Todos queremos que la vida vuelva a ser como era antes de esta pandemia. Pero Dios nos está replanteando el asunto. Él nos está mostrando otra forma. Él nos está mostrando que la vida no va como Él quiere quizás. Pero depende de nosotros salir victoriosos de esto. Quizás nunca vamos a volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados anteriormente. No lo sabemos. Pero este tiempo es el que debemos aprovechar, iglesia. Este tiempo es el que debemos aprovechar para sembrar la semilla. Este es el tiempo indicado para que podamos instruirnos en la palabra de Dios, para podamos enfocarnos en aquello que nos conviene. Quizá ahora tenemos el tiempo que antes no teníamos y debemos aprovecharlo de buena forma. En Efesios capítulo 5, verso 15 leíamos recién. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien tu tiempo, hermano. José parecía que había perdido toda la esperanza. Parecía que no quedaba nada para su vida. Sin embargo, los misterios de Dios no son como
como la inteligencia humana. Dios es mucho más allá. Dios va mucho más allá. Que el Señor nos bendiga. En el libro de Génesis, capítulo 39, verso 31, nos relata y dice: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, ¿cuántas veces usted no ha ido a buscar un trabajo en el que quizá su currículum no es ni la mitad del resto de los postulantes, donde quizá el resto de los postulantes tiene títulos que usted no tiene, donde quizá el resto de los postulantes tiene experiencia que usted no tiene, y sin embargo el trabajo te lo dan a ti? Y sin embargo eres tú el que se queda con ese puesto, simplemente porque Dios pone gracia en tu vida, simplemente porque hay algo diferente en ti que genera confianza en aquel que nos entrevistó y terminamos con ese puesto. Algo así le pasó a José. Que el Señor les bendiga. Aunque estés en la silla del acusado, aunque estés enfermo, aunque estés debilitado, la gracia de Dios está contigo. Pero debes creerlo, debes aferrarte a eso, porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Pero tú tienes que dejar que Él te forme como el alfarero. Que el Señor nos bendiga. Cuenta la historia que desde la cárcel José interpretó el sueño del faraón, la máxima autoridad de Egipto. El Señor nos bendiga. Mire cómo movió las piezas Dios para que José pueda transformarse en una persona que llegase hasta Faraón. El Señor nos bendiga. En el capítulo 41, verso 38 de Génesis, Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, un hombre que adoraba a otros dioses, un hombre que no creía en Jehová. Él halló gracia en José y se preguntó si había, después de que José interpretara sus sueños, si es que había alguien parecido a él, que era un hombre que no se podía desaprovechar estando preso. Hermano, tú eres algo valioso, tú eres una piedra preciosa, y hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y no se puede desaprovechar. No puedes estar ahí en un calabozo escondido, no puedes estar ahí encadenado entre las dudas, entre la falta de atrevimiento para hacer cosas para Dios. No puedes estar ahí escondido por decirte no ser capaz de hacer cosas que sí eres capaz si te dispones en las manos de Dios. Porque Dios quiere hacer algo importante en tu vida, Dios quiere hacer algo importante en mi vida. Pero para eso debemos disponernos en las manos del Señor. Porque ¿acaso hallaremos, decía Faraón sobre José, acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Que el Señor nos bendiga. José pasó de ser desechado por sus hermanos y ser vendido como esclavo a ser nombrado como gobernador de Egipto 13 años después. No pasaron 2 meses porque nosotros nos desesperamos y Dios nos habla y pasa un mes y la promesa no se ha cumplido, nos desesperamos, nos vamos de la iglesia, salimos hablando mal de la gente de la iglesia porque Dios no hizo lo que tenía que hacer en tu vida. Pero José esperó 13 años y pasó por muchas calamidades, pasó por muchos problemas y aún así mantuvo la entereza y la confianza en Dios para que Dios hiciera algún día y cumpliera la promesa que él había hecho. En el capítulo 42 del libro de Génesis nos cuenta cómo se cumplió aquel sueño que tuvo José cuando tenía solamente 17 años. Y ya con más de 40 años pasaron, para que se cumpliera el sueño, pasaron 23 años por lo menos, incluso más. Y pasó porque después de que hubo 7 años de abundancia en la tierra, hubieron 7 años de escasez, pero en Egipto no faltaba el pan, dice la Biblia. Y hasta allá llegaron los hermanos de José, sin saber que José era el gobernador de Egipto.
Hasta allá llegaron para pedirle, para pedir a Egipto que los ayudara con comida porque no tenían que comer. Y allí tuvieron que postrarse ante el gobernador de Egipto. Ahí tuvieron que acudir ante aquel que habían vendido con 17 años, ante aquel que habían desechado simplemente por envidia. Pero mire cómo movió todo Dios para que su promesa se cumpliera. Y no pasaron 2 meses, no pasó un año. Pasaron más de 20 años para que tuviera que cumplirse aquel sueño, aquellos sueños que tuvo José siendo un adolescente. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Hoy es tiempo de esperar. Hoy es tiempo de guardarse, de hacer una pausa en muchas cosas. Pero es un tiempo para envolverse en Dios, escudriñar las escrituras, de mantener la fe y aferrarse a la promesa que Dios hizo contigo, que Dios le hizo a tu vida. Puedes ser desechado, te pueden estar acusando injustamente, puedes estar encarcelado, pero su promesa no fallará. Su promesa no fallará porque Dios está contigo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y volvemos a lo que leímos al principio, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, perdón. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Hermanos, los invito a ser pacientes. Los invito a esperar un poco más. Espera un minuto más. Espera un momento más. Que la gloria de Dios se va a derramar sobre su pueblo. Que la gloria de Dios se va a derramar sobre tu vida. Que la gloria de Dios se va a derramar sobre su iglesia. Deja de pensar y de acusar a Dios porque no ha cumplido aquello que le pediste. Y prepárate para cuando llegue el momento y cuando Él disponga que debe cumplir la promesa, tú estés listo para decir: heme aquí, Señor. Para decir: aquí estoy para servirte, aquí estoy para cumplir con aquello que tú me has pedido, Padre. Sigamos el ejemplo de José. Sigamos la paciencia que tuvo este hombre para aguantar tanta cosa, tanta calamidad, tanta calumnia, tanta injusticia. A veces no entendemos por qué hay injusticia, por qué hay calumnia contra nosotros. ¿No será que Dios está preparándote para que haga algo, para hacer algo importante en tu vida? Aférrate a la promesa de Dios. No temas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y este momento no es la excepción. Yo sé que hay muchos que están aproblemados, con problemas de salud, que tienen familiares que están con problemas de salud. Pero tú aférrate a la promesa de Dios. Aférrate a la voluntad de Dios y entiende que cada cosa que pase es para formar tu carácter como cristiano. A veces no entendemos los misterios de Dios, pero llegó el momento de que aprendamos a esperar el momento, el minuto de Dios. Que el Señor nos bendiga y hasta aquí ha llegado esta palabra. Aprende a discernir cuál es el tiempo de Dios. No son nuestros tiempos. Podemos exigirle mucho a Dios, pero Él sabe cuándo actuar. Él sabe cuándo tiene que poner ahí el ladrillo que falta. Él sabe cuándo tiene que poner ahí la piedra que falta. Nosotros solamente debemos disponernos en sus manos y que Él nos forme y que Él haga con nosotros como estime conveniente. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga esta palabra. Que el Señor bendiga lo que se está haciendo en esta mañana. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros por misericordia. Le pido que oremos ahora que cierre sus ojos en su hogar y que oremos al Señor, que alabemos al Señor y que
y que sigamos gozándonos en su presencia. Amén. Pero ahora vamos a orar por esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este mensaje que tú nos has entregado en esta hora. Te pido, Padre amado, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas, Padre amado, todo lo que se ha hecho, Padre amado. Que tú bendigas, Padre Santo, esta palabra. Que tú, Señor amado, estés bendiciendo cada corazón al que haya llegado, Padre amado, y que llegue, Padre amado, de buena forma, Padre bendito. Que sea constructiva para nuestras vidas. Que sea, Señor amado, una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Y bendice esta palabra por misericordia. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.